Buena gente, hoy vamos a ver la fase de movimiento de King Software. Durante la fase de movimiento tú puedes darle una de las siguientes órdenes a cada una de las unidades que tienes. La orden de alto, que simplemente que la unidad no se mueve, se queda quieta. Cambiar orientación, que la unidad permanece inmóvil y puede pivotar sobre su centro, puede pivotar sobre su centro hasta para encararse en cualquier dirección, ¿vale? Pues simplemente pues la ponéis mirando de la gana y ya está, ¿vale? Mirando, o sea, solo puede pivotar sobre su centro. Se queda quieta, se queda donde está. Avanzar. La unidad puede mover hacia adelante un número de pulgadas igual a su atributo de velocidad. Es decir, por ejemplo, esta tiene cuatro, cuatro de movimiento. Pues podría moverse hasta 4. Pero también puede, durante cualquier punto del movimiento, la unidad también puede realizar un único movimiento de pivotaje de hasta 90 grados respecto a su orientación inicial. Es decir, que podríamos mover o 4, como porque esta tiene uno 2 3 4 movimientos, o mover, por ejemplo, 2, mover 2 y como nos quedan otros dos de movimiento, podemos pivotar hasta 90 grados y mover, por ejemplo, otros dos, 1 y 2, ¿de acuerdo? Recordad que el apartado de atributos de la unidad veréis el apartado speed, que es velocidad, y ahí vendrá el número de pulgadas que puede mover la unidad. Vale. Siguiente cosa que puede hacer la unidad es hacia atrás o hacia los lados. Tanto moverse hacia atrás como moverse hacia los lados, eh, la unidad puede mover la mitad de su atributo velocidad. Esta unidad tiene 4, como ya hemos dicho, con lo cual podría mover hacia atrás 2, 1, 2, o hacia los lados 1, 2. ¿De acuerdo? O hacia el otro lado, 1 o 2. Puede mover tanto para atrás como para los lados, mueve la mitad de su atributo de velocidad. Para correr, también le podemos dar la orden de correr, que, que simplemente la unidad mueve hacia adelante el doble de su atributo de velocidad. Con lo cual, si tiene 4, movería 8 hacia adelante, ¿vale? Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que veamos. Pues si te he dicho 4, pues hasta 8, pues se pondría. Bueno, tampoco, bueno, lo voy a hacer para que veáis. Pues más o menos un 2 3 4 5 6 7 8. Hasta aquí podría mover la unidad si le damos la orden de correr, ¿vale? En línea recta hacia adelante. Y cargar es una orden algo más complicada que ahora lo veremos poco a poco. Interpenetración al mover. Las siguientes reglas regulan la interpenetración cuando una unidad mueve hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Las unidades aliadas pueden atravesar otras unidades aliadas, pero siempre tienen que acabar el movimiento en un espacio desocupado, ¿de acuerdo? No pueden acabar encima de la unidad y tampoco pueden estar en contacto con ellas, tienen que estar por lo menos a una pulgada de distancia, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero podemos mover a través de unidades aliadas, ¿vale? Eh, Unidades enemigas. Las unidades enemigas bloquean la línea bloquean el movimiento. Tú no puedes, por ejemplo, los zombies no podrían atravesar a estos enanos dedicados, ¿vale? No podrían mover, tendrían que cargarles directamente. Y el único momento que pueden entrar en contacto es con unidades enemigas, es con una carga, ¿de acuerdo? O un movimiento de pivotaje simplemente porque toque la miniatura y luego se mueva o lo que sea, ¿vale? No puede, mm, solamente se permite pivotar que entre en contacto, pero siempre que acabe luego el movimiento separado de la unidad enemiga. También se permite esto, el movimiento también permite por ejemplo, un obstáculo, como puede ser una casa, pues tú puedes pivotar, bueno, te programamos que estás aquí, pongamos que estás un poco más para acá, y tú pivotas, entras en contacto, pero sigues moviendo, ¿vale? Puedes moverte siempre que no acabes con el contacto con el obstáculo. Esta vez también es aplicable cuando vas a salir de la mesa o cuando entres en contacto con una unidad aliada, con una unidad enemiga, pero en el momento de pivotaje siempre se permite que puedas entrar en contacto con cualquier tipo de terreno, con unidad aliada o unidad enemiga. Siempre acabes el movimiento de forma legal, ¿vale? Eh,
otra cosa que tenía que explicar, las unidades amigas no pueden nunca eh, por- eh, pues atravesar unidades, mover otras unidades para cargar a otra unidad. Por ejemplo, aquí, eh, por ejemplo, esto no estaría permitido, ¿vale? Esto sería, aunque la línea de visión no estuviesen bloqueada porque tienen altura 2 esta caballería y los enanos del caos tienen altura 1, no podrían cargar, ¿vale? No podrían cargar sobre una unidad aliada para llegar hacia la unidad enemiga. Eso no se puede. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver tema de cargas. Una unidad puede cargar a otra unidad cuando pasa una de las siguientes. Cuando se permite las siguientes situaciones. La unidad está. La unidad enemiga que quiere cargar, por ejemplo, pongamos que estos enanos del caos quieren cargar contra estos lobos, hombres lobos de no muertos. Tienen que estar en su línea de visión. Como recuerdo antes, la línea de visión son 45 grados. Tiene que estar por lo menos parcialmente. Si hacemos una línea, vemos que evidentemente está parcialmente en la línea de visión. Por lo tanto, podría cargar. Tiene que, tiene, eh, tiene que poder ver al objetivo. Como en este caso, puede ver el objetivo porque está en su arco frontal, su arco de línea de visión. Pero, por ejemplo, si tuviese esto aquí, no podría ver el objetivo, con lo cual tampoco podría cargar, ¿vale? Tendríamos una unidad delante que nos bloquearía la línea de visión y por lo tanto no podría cargar. O una unidad enemiga, un terreno infranqueable, otra unidad amiga, en fin, que no, si ocurre eso no podemos cargar. Otra cosa que tenemos que cumplir es que la distancia entre el punto exacto del centro del frontal de la unidad y la parte más visible cercana de la base, aquí sería, aquí, ¿vale? De la unidad objetivo está a la misma distancia o menos que el atributo de velocidad de tu unidad duplicado, con lo cual hay que medir desde el punto del líder, que es el centro frontal de la unidad, ver en cuánta distancia está. Recordad que los enanos podían mover 4, con lo cual si está a 8 o menos podemos cargar. Evidentemente aquí sí podremos cargar porque está a 7, ¿de acuerdo? Si estuviese a, a más, pues no, si tuviese el hombre lobo más para acá, por ejemplo, pues no llegas, ¿vale? Porque estás a 10 de distancia y tú tienes y como mucho puedes llegar hasta 8, con lo cual no podrías cargar esta unidad. Otra condición que debemos tener en cuenta es que la unidad pueda moverse físicamente sin problemas hasta entrar en contacto con la unidad objetivo. Resulta que, por ejemplo, aquí tenemos una casa, ¿no? Tenemos dos casas que son terrenos infranqueables y una roca que es un terreno difícil. Nosotros podemos hacer durante la carga podemos hacer un movimiento el movimiento como hemos dicho antes, del doble de nuestro movimiento, pero en cualquier momento de la carga podemos hacer un giro sobre nuestro eje de hasta 90 grados. Por ejemplo, queremos cargar contra los zombies que están aquí. Ahora mismo no podríamos hacerlo porque tenemos siempre que buscar el camino más corto posible y rodear todos los obstáculos que tengamos en el camino. Por ejemplo, yo quiero cargar contra los zombies aquí, pero puedo mover 1, 2, 3 y como puedo hacer un movimiento hasta 90 grados en cualquier momento de mi turno, yo podría girarlo intentando quitarme de la casa, pero no puedo porque sigo estando encima de la casa, haga lo que haga, con lo cual este movimiento es imposible porque no podría continuar el movimiento de carga. Pongamos un ejemplo más sencillo, quito la casa esta de aquí y pongo a los enanos aquí. Puedo hacer un movimiento de como mucho de hasta 90 grados, por ejemplo, podría 1, 2, 3, 4, por ejemplo, puedo colocarme así, como de 90 grados, y cargo, ¿vale? O sea, llego aquí, cierro, entonces se cerraría la puerta, como diría en Warhammer, se quedaría por aquí, pero tienes que deslizar la unidad hasta que el punto del líder quede lo más cerca posible, lo más del centro de la unidad enemiga, ¿de acuerdo? Así sería una carga. Y como hemos atravesado un terreno difícil, que son estas piedras, hay que tener en cuenta que no sufrimos
podemos mover, no sufrimos reducción del movimiento, moveríamos 8 como máximo para hacer la carga, sin problema, pero sí que tenemos unos penalizadores que ya veremos más adelante, ¿de acuerdo? Cargas al flanco y a la retaguardia. Como vemos, aquí hay una unidad a la que queremos cargar por ejemplo, con la unidad esta que tenemos aquí arriba. Pues cargaríamos por el arco frontal porque el punto del líder está en el arco frontal de nuestro objetivo, ¿vale? Entonces no nos queda otra que cargarla por el frente. En cambio, si el punto líder está por el flanco del objetivo, tendríamos que cargar por su flanco. Eso es bueno porque además duplicamos los ataques. Y en el caso de que el punto del líder de esta unidad estuviese en la retaguardia del enemigo, atacaríamos por la retaguardia. Esto es todavía mejor porque triplicaríamos los ataques. Eso tenedlo en cuenta cuando estéis jugando. A ver, proximidad de los enemigos. Por ejemplo, estos necrófagos quieren cargar a estas momias. Evidentemente podrían cargar de forma normal. Ponemos la carga, le ponemos alineamos las unidades. Y esta unidad enemiga tenemos que desplazarla una pulgada como mínimo para que no esté en contacto con nuestra unidad que ha cargado, porque no está siendo objetivo de la carga. Y como no se puede, nunca pueden estar a menos de una pulgada las unidades de distancia, pues hay que moverlo un poquito. Otra cosilla, las cargas esquinas contra esquina están prohibidas en el juego. ¿Qué son las cargas esquinas contra esquina? Pues por ejemplo, esto. Yo quiero cargar con estos lobos, con estos lobos a los esqueletos arqueros. Y la única forma que puedo cargar es hacer así. Es colocarlo de este modo. Esta carga no está permitida porque no está considerado como una carga válida, ¿vale? La única forma de entrar en contacto sería entrar en contacto de estas unidades sería con la esquina de esta miniatura y en la esquina de esta otra, con lo cual no está permitido y no podemos hacerlo. Cargas múltiples contra un mismo objetivo. Podemos cargar con varias unidades de nuestras unidades a una unidad objetivo siempre que quepamos. Por ejemplo, en este caso sí podríamos caber porque colocaríamos más o menos así. Hay que repartir el espacio lo más equitativamente posible, ¿de acuerdo? Entonces sería más o menos así, ¿vale? Cargaríamos con las 3 unidades. Este movimiento sería permitido porque caemos las 3 unidades, caemos para cargar sobre nuestro enemigo. En otros casos, en el caso de que no sea posible, por ejemplo, en uno de los casos más claros es unidades con tu mismo ancho. Tú no puedes cargar con 3 unidades del mismo ancho a otra unidad que tenga el mismo ancho que tus unidades. Porque es imposible. O sea, podéis intentarlo de todas formas posibles que no hay manera, vamos, que no hay de lógica. Entonces, una de ellas tendremos que darle una orden que no sea cargar. Por ejemplo, ir para atrás o para el lado, para dejar espacio para que las otras unidades puedan cargar lo más equitativamente posible, como ya hemos dicho. Por ejemplo, así. Hemos decidido no cargar con los necrófagos y cargar con los arqueros y las momias, ¿vale? Pues sería así, sería imposible hacerlo de otra manera. Otra cosa que también está, que no se puede hacer, por ejemplo, este caso es el mismo que teníamos antes, pero en vez de estar el vampiro aquí en el medio como estaba antes, está al lado. Con lo cual, no podemos cargar con las 3 unidades porque no puede, los recorridos que hay las unidades que cargan no pueden cruzarse entre sí. Con lo cual, tendríamos que elegir con qué cargamos. Si queremos cargar con esto y esto, o si queremos cargar con el vampiro. Bueno, pues tendría que estar más cerca y tendría que jugarlo bien para que podamos ver. Tendríamos que, si queremos cargar con el vampiro, le damos esta orden para atrás y cargamos con este. En fin, estos serían los ejemplos de cargas múltiples que son permitidas, que se pueden hacer en el juego. Contracargas. Pongamos de que la unidad de estos enanos ha sufrido una carga en el turno anterior del señor vampiro y de unas momias. El señor vampiro por el frontal y las momias por el flanco. Bien, los enanos del caos en este turno, bueno, supuestamente han aguantado y en este turno pueden decidir realizar una contracarga. Y pueden realizarla pueden elegir cargar contra el vampiro o contra las momias del flanco. No importa que las momias no estén en la línea de visión de los enanos del caos.
Y aunque estuviesen en la retaguardia tampoco importaría, porque se pueden girar y pues, colocar, encarar en dirección a las unidades que quieran cargar. Por ejemplo, quieren cargar contra las momias. Girar, tendrían que girar y desplazar, porque tenemos que tener en cuenta que no pasa nada porque desplace, ¿vale? Colocar y cargar contra las momias tal que así. Este movimiento está permitido, se giraría y se deslizaría para entrar en contacto con la que quiere cargar, en este caso las momias. Este movimiento no es posible en los casos en los que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un terreno infranqueable y no, y es imposible de que al girar esta unidad, al girar la unidad de los enanos del caos, entre en contacto con las momias sin que esté pisando la casa, ¿sabes? Entonces, en este caso la contracarga no podría realizarse. Y eso es todo con lo que respecta a la fase de movimiento. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.